Mire, luego de la riña registrada al interior del penal de Cadereyta en Nuevo León, el número de muertos ya se elevó a 17. A través de un comunicado, el Centro de Información para la Seguridad del Estado de Evaluación y de Control de Confianza indicó que de estos, 11 eran secuestradores o estaban en el penal por el delito de secuestro y pertenecían al crimen organizado. Respecto a la actuación de las autoridades, el titular del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Aldo Fassi, señaló que se trató de una situación delicada, pero hay orden en el penal, por lo que están abiertos a que organizaciones de derechos humanos y la Comisión Estatal acompañen el procedimiento, pues no hubo violación alguna, por el contrario, se evitó la muerte de más personas. Y mire, precisamente sobre este tema ya se pronunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aseguró que los hechos violentos como los que tuvieron lugar ahí en el penal de Cadereyta pues son resultado de la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades para atender estas problemáticas que ya dijo se han denunciado anteriormente en los centros de reclusión en el estado de Nuevo León. Bueno, en Nuevo León, el organismo advirtió de la existencia en mayo pasado de autogobierno en este penal, luego de que también hubiera ya en el mes de marzo un primer enfrentamiento con resultado de 4 personas muertas y 21 lesionados. Saludamos en la línea telefónica a uno de los expertos más importantes, más connotados en materia de seguridad del país, al maestro Ernesto López Portillo. Él es fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, ASE. Maestro, buenas tardes, gracias por estar con nosotras en el canal de la Asamblea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, nosotros lo escuchamos bien. Gracias, a sus órdenes. Maestro, esto que pasó en el penal de Cadereyta, 17 muertos, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué pasa con las cárceles y el sistema penitenciario del país? Bueno, estoy haciendo memoria, mirando estos hechos, y recuerdo en los 90, a principios de los 90, un estudio que tuve en la mano hecho por la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en aquel momento bajo el cargo de el maestro Miguel Sarre. Era un estudio que quizá fue el primero en su tipo, y uno pensaría que con el tiempo las cosas van a cambiar, pero a veces parece que no. Ese estudio ya señalaba, habiendo visitado las prisiones en todo el país, ya señalaba una importante cantidad de prisiones sometidas en esto que ustedes acaban de mencionar y que mencionó otra vez ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el autogobierno de las prisiones. Aquí lo grave no es que en este momento la autoridad no tenga claro exactamente cómo resolver el problema y se demuestre a través de la violencia homicida en un lugar en donde se supone que gobierna el Estado. Lo grave no es eso. Eso es grave, claro, pero lo que es mucho más grave es que tenemos más de 2 décadas repitiendo que las prisiones están siendo dominadas por intereses criminales. Claro. Vamos a hacer un lado por un momento el tema de los derechos humanos y pensemos en la vida en prisiones simplemente como un lugar en donde el derecho mexicano, la ley, tiene perfectamente claro que deben existir múltiples mecanismos de control, tanto para garantizar el orden en la prisión, como para garantizar que las personas que implican riesgos de violencia tengan sistemas de control especiales para prevenir los hechos que ahora vemos. Así que la mala noticia para el auditorio, que seguramente esto ya no sorprende desafortunadamente a nadie, claro. La mala noticia es que estamos repitiendo los mismos problemas que venimos teniendo hace más de 20 años. Claro. Profesor, buenas tardes, le saluda Elia Almanza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en ese sentido habla de estos protocolos y mecanismos de control necesarios y se habla mucho también de estos reclusos, pero también en qué condiciones está pues la otra parte de esta confrontación, en qué condiciones se encuentran pues el personal de las cárceles, que también pues son un factor que influye en estos enfrentamientos. Mire, la pregunta sí es acertada porque necesitamos saber las condiciones en las que están las personas. Pero nosotros tenemos un enfoque de tipo institucional y le voy a decir por qué. Si las personas en esas prisiones, por ejemplo los custodios, por un lado,
pero por otro lado las personas privadas de su libertad. Si las personas no están sometidas a una vida controlada por la institución, quiere decir que el gobierno institucional está mal. Nosotros tenemos este enfoque desde hace mucho tiempo, se llama control sobre las instituciones. Tratamos de pensar en las personas como parte de instituciones porque usted tiene que dirigir la mirada a los responsables de esto. Y los responsables son los directivos, son los mandos, son los políticos que no someten a control las prisiones, son los gobernadores que nos dicen una y otra vez que las prisiones serán controladas y se repiten y se repiten y se repiten eventos de violencia extrema. Hay que decirlo así, si la autoridad no puede controlar instalaciones cerradas, no puede garantizar la seguridad de instalaciones que tiene bajo su control formal, instalaciones cerradas, pues no va a poder controlar la seguridad en ningún lado. Claro. Este es el ángulo que debemos entender. Por supuesto que nos preocupa la condición en la que están las personas. Los custodios son uno de los sectores más olvidados, más lastimados en todo el aparato de justicia penal de este país. Las prisiones, prácticamente nadie cree que una prisión pueda en efecto reinsertar a la gente en la vida productiva y a través de los derechos que la propia Constitución le da a las personas privadas de libertad, como por ejemplo la educación y el trabajo. Nadie le cree a eso, pero esto no se cree porque a través de los años los responsables no cumplen con su labor. Y por otro lado, no podemos poner a un lado lo que se llama el control externo, la fiscalización de las prisiones, por ejemplo, en manos de los poderes legislativos. Es decir, ¿por qué los congresos de los estados? ¿Por qué los congresos de los estados no están fiscalizando a profundidad lo que pasa en las prisiones? Pues porque no quieren. Porque nadie quiere de las autoridades políticas hacerse cargo de la vida interna, y porque somos una sociedad que tampoco está poniendo la atención, a menos que sucedan las tragedias. Volteamos a ver las prisiones cuando hay tragedias, y cuando no hay tragedias nos olvidamos otra vez de las prisiones. Claro. Maestro, en esta tragedia del penal de Cadereyta, el vocero de seguridad, Aldo Fassi, decía que pues la muerte de estos 17 reos era para evitar la muerte de los demás presos. Pero ¿es justificable la hazaña, la forma en que fueron asesinados estos presos? ¿Qué está pasando? Bueno, su pregunta no la puedo contestar y probablemente tampoco la puede contestar este funcionario. Le voy a explicar. Los estándares de uso de la fuerza son muy complicados. Le explico a la gente de manera muy sencilla que cuando alguien utiliza la fuerza letal, cuando un funcionario del Estado utiliza la fuerza letal, quiere decir que agotó cualquier otra posibilidad. Probablemente este vocero del Estado, del gobierno del Estado tiene razón, pero ¿sabe qué se hace en otros países cuando hay una tragedia de este tamaño? Se activan mecanismos de peritaje que investigue si realmente pasó como nos están diciendo que pasó. Y en los países donde se hacen estos peritajes, especialmente cuando muere gente, se hacen peritajes en países que tienen sistemas en donde no se permite que quien usó la fuerza letal del Estado se evalúe a sí mismo diciendo que lo hizo bien. Queremos pensar y deseamos que lo hagan bien, pero este no es un asunto de buenas intenciones, es un asunto de estándares profesionales. Si fuera cierto que al asesinar a estas personas evitaron muerte de personas inocentes o de personas inermes, digámoslo así, si fuera cierto, entonces hicieron el mejor trabajo posible, porque no hay trabajo más importante en la seguridad adentro o fuera de un penal que evitar la muerte de otra persona. Si mataron gente para evitar que más gente muriera, hicieron su trabajo. Pero eso no se demuestra más que a través, insisto, de peritajes. En este caso, la Procuraduría del Estado tendría que hacer estos peritajes, y aquí entramos en otro problema. Las procuradurías tampoco son confiables.
Claro. Y no vamos a tener procuradurías confiables mientras no las vigilemos, como tenemos que vigilar a todo el sistema, porque el sistema no tiene vigilancia propia adecuada. Pero ténganlo por cierto, que cuando alguien dice que usó la fuerza adecuadamente, lo tiene que evaluar alguien más. Un peritaje profesional que no lo hace el mismo que usó la fuerza. No sé si me explico. Sí, claro, un peritaje independiente. Es un círculo vicioso, maestro, prácticamente. Lo es, en tanto no nos encarguemos de que haya dos cosas. Peritajes profesionales a través de instituciones que se están proponiendo, que son institutos de servicios periciales independientes de la Procuraduría, ojo. Y segundo, mecanismos de vigilancia acompañados entre el Congreso, ustedes, los medios de comunicación, la sociedad, que esté observando y que exija que estas cosas no se repitan y que se cumplan con las ofertas de corregir los problemas de fondo. Porque esto que estamos hablando ustedes y yo lo vamos a poder hablar en determinado tiempo otra vez. Claro. Porque la corrección de fondo no llega. Y la corrección de fondo es, como dije al principio, las reglas de las instituciones. Claro. Como hay reglas que previenen estos actos de violencia para evitar la muerte de gente. Claro. En síntesis, el problema de fondo es que el crimen organizado tiene tomada una importante cantidad de prisiones en el país. Así como el crimen organizado funciona en buena parte del país en la absoluta impunidad, también sucede en las prisiones. Mientras no se someta al crimen organizado a través de fiscalías y poderes judiciales fuertes, y aquí entran los jueces, entonces la violencia seguirá afuera y adentro de las prisiones. Claro. Maestro Ernesto López Portillo, pues le agradecemos su análisis aquí en el canal de la Asamblea. Esperamos que este sea el inicio de varias conversaciones pues en los próximos días y meses. Estoy a sus órdenes, muchas gracias. Muy puntual el maestro Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Dice, bueno, pues si hay injerencia del crimen organizado en las calles, no podríamos esperar que no lo haya en las cárceles del país, pero también el problema de fondo y lo que hay que tomar en cuenta es si el Estado no garantiza la seguridad al interior de un centro de readaptación social, que es un espacio cerrado donde en teoría tiene el control, pues ¿qué podemos esperar de las calles y los demás ciudadanos?